Recording is on. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a poner la presentación que sigue. Ok. Ok. Bien. El tema con el que vamos a continuar ahora es cómo es que se integran los recursos dentro de las empresas. Otra parte dentro de la introducción como tal a los temas de la administración en general, ¿no? Entonces, esto es un tema importante para su formación en el tema de cómo es que se estructura, cómo es que se desarrolla los elementos dentro de una empresa. Y en primer lugar tenemos la integración por materiales, que como dice ahí su pequeña definición, son los bienes tangibles, ¿no? Con los que cuenta la empresa. Es decir, toda esta infraestructura que le denominamos también de capital, todos los aparatos, todos los mecanismos, desde un lápiz hasta todo lo que tenga que ver con hojas, escritorios y la infraestructura en general de la empresa que tiene que ver con los servicios materiales, ¿no? Es decir, fotocopiadoras, computadoras y todo lo que ustedes se puedan imaginar que tiene que ver con los bienes tangibles. También dentro de la integración de recursos se encuentran los recursos humanos, que precisamente son el número total de trabajadores con los que cuenta la empresa, ¿no? Entonces, ahí precisamente involucra a todos y cada uno de los trabajadores, desde la persona que se dedica a la intendencia hasta la persona operativa, como los choferes de carga dentro de la empresa, o el personal de secretariado y el personal directivo y todos los demás que involucran al quehacer administrativo dentro de la empresa. También lo integran los servicios financieros, en los cuales precisamente se involucran recursos económicos y monetarios, pues para el funcionamiento de la empresa, ¿no? Entonces, como tal, pues es todo ese presupuesto, ¿no? Es el dinero que va a tener la empresa precisamente para reinvertir o en su momento para asumir costos, para que involucren el pago de los recursos humanos, adquirir nuevos bienes materiales o incorporar nuevas tecnologías al proceso productivo dentro de la empresa, ¿no? Entonces, todos estos recursos económicos se consideran en la integración financiera. Y también los recursos técnicos, que es la utilización y creación de tecnología. Como les digo, nuevos procesos, puede ser que dentro de la empresa se puedan generar nuevas técnicas o mejoras dentro de la utilización de los procesos técnicos y de la tecnología para precisamente involucrarlos en ese sentido.
Eh, en conjunto, la integración de estos cuatro grandes elementos es lo que conforma precisamente a una empresa, ¿no? Entonces, de manera general, hasta la empresa más pequeña se conforma de estos cuatro elementos. Inclusive lo podemos ver, digo, es más fácil verlo pues en una industria consolidada, ¿no? El hecho, por ejemplo, de una empresa que se dedique a el desarrollo de productos de refresco, por ejemplo, pues los bienes materiales son la embotelladora, la envasadora, la máquina que se dedica a ponerle las roscas o las tapas a las botellas, la máquina mezcladora de líquidos, la máquina de carbonatado, ¿no? La que le da la gasificación al refresco y todo este tipo de situaciones que involucren a los bienes tangibles, ¿no? Y también dentro del lado administrativo, pues todas las computadoras, procesos, técnicas, precisamente que involucren a el desarrollo de la actividad en este caso de la industria refresquera. Los humanos, pues son desde la persona que desarrolla el tema de limpiar los espacios, también del lado administrativo, los que van a controlar al personal, los que van a hacer las nóminas, los que van a controlar el tema de la asistencia y también el personal operativo entra en el tema de los recursos humanos que tienen que ver precisamente con eh, el tema de el tema de todo el personal operativo, ¿no? El que va a manejar las máquinas, el que va a precisamente a fomentar el tema de la operatividad dentro de la empresa. Dentro del mismo ejemplo, los recursos financieros, pues ya ahí va a ser, ¿no? El consejo directivo de esa empresa va a determinar, ¿no? Cuánto se le va a pagar al personal, cuánto se va a destinar precisamente a la compra de nuevos insumos, a la compra de nuevos materiales, cuánto es la nómina, y efectivamente a partir de las ventas, de las ganancias que ellos tengan, los beneficios que se puedan obtener, ¿no? Y finalmente los técnicos, puede ser que en algún momento en ciertas zonas del país o en cierta empresa, a partir precisamente de su experiencia, de este conocimiento empírico que le da la experiencia, pueda desarrollar nuevas metodologías o nuevos procedimientos, nuevos procesos para mejorar una máquina o mejorar el proceso productivo en general. Pero les digo, esto se puede ver en cualquier tipo de empresa, entonces si nos situamos en una empresa pequeña, como puede ser, ¿qué les gusta? Una tiendita de estos de abarrotes, pues también se puede ver, ¿no? El hecho de que los bienes materiales, pues van desde los estantes, en donde se va a poner la mercancía, y si tiene una cajita registradora, o si tiene, no sé, una reja para proteger su negocio, todo este tipo de bienes son precisamente los que cuentan dentro de la pequeña tienda de la empresa, ¿no? Los recursos humanos, pues puede ser que sea una persona o dos, si es que tiene un ayudante, ¿no? Entonces, también involucra. Los servicios financieros, por supuesto, ¿no? Porque tiene que hacer cuentas de cuánto va a comprarle al proveedor, tiene diferentes proveedores, que el proveedor de los bienes básicos, el proveedor que trae las abritas, que trae el refresco, entonces también tiene que tener control de recursos financieros para el buen actuar de la tiendita. Y pues los recursos técnicos, ¿no? Entonces vemos que dependiendo de la creatividad del mexicano o de la persona, pues muchas veces hay diferentes procesos en este tipo de establecimientos, ¿no? Ahorita con la nueva normalidad, llamada así, pues inclusive hay métodos de cobranza y de pago y de entrega de cambio y todo, sin tener que tener esta interacción de persona a persona, ¿no? Entonces eso depende de las capacidades tecnológicas y técnicas que tenga cada uno de los negocios o empresas. Pero bueno, de manera general era para ilustrar el proceso de integración de estos cuatro recursos y que, como pueden ver en los ejemplos o pudieron escuchar en los ejemplos, se desarrollan a partir precisamente de la interacción de estas cuatro características. En cuanto a la estructura administrativa, pues las áreas funcionales de la organización funcionan de esta forma, de manera general, y esto sí ya puede verse más en los temas de las empresas medianas o grandes, es la parte que tiene que ver con la producción de operaciones, ¿no? Es el tema operacional, como les decía, es todos los que se encargan de los recursos materiales, del buen funcionamiento de los aparatos, del capital, que todo funcione ordenadamente dentro de la estructura de la empresa. A eso se refiere la
producción por operaciones. La estructura administrativa de finanzas y contraloría, precisamente en cualquier tipo de estructura, no nada más en la infraestructura empresarial, sino inclusive en alguna dependencia o estructura administrativa pública, pues tiene que ver precisamente con todos los estados financieros, todo el presupuesto que se tiene que precisamente planear para la compra de insumos o en su momento para las decisiones que se vaya a tomar respecto al actuar de la empresa, ¿no? Entonces es un área muy importante el hecho de que se pueda planear el presupuesto y además el de la Contraloría, ¿no? Sobre todo porque tiene que haber una instancia que valore que efectivamente se está haciendo buen uso de esos recursos, ¿no? Muchas veces el sector financiero, pues a través de números, a través precisamente de cálculos, trata de realizar una presupuestación, pero que si no tiene esa supervisión o que si no tiene la cooperación, en su caso, por ejemplo, del sector de operaciones, no puede darse cuenta si efectivamente es necesario o no cierto tipo de inversiones o cuáles son más primordiales. Ya recuerden que pues, los presupuestos muchas veces son limitados en las empresas, no todo el presupuesto se puede destinar a la producción o adquirir un nuevo insumo o adquirir una nueva tecnología, entonces tienen que están limitados. Entonces, en ese sentido, el tema de operacional y el tema de la contraloría de una empresa, de una estructura administrativa, involucra precisamente el evaluar ese procedimiento. No puede ser que en un tema operacional no se pueda proceder o no se pueda seguir la producción si no se invierte en cierto tipo de elementos dentro de la empresa, ¿no? Puede ser un nuevo mecanismo, una nueva máquina que sea necesaria para el procedimiento de la empresa que se está siguiendo, pero desde el punto de vista de las finanzas no nos podríamos dar cuenta si no tenemos esa coordinación con el sector operacional, ¿no? Cuando vemos números, cuando vemos cifras, muchas veces podríamos decir, creo que estamos gastando mucho en este rubro sin saber efectivamente en la práctica para qué sirve, ¿no? Entonces, por eso debe de haber esta interacción entre la estructura. Y también, bueno, en el caso de la administración en general y para el tema de su perfil, es importante el tema del marketing y las ventas, ¿no? Entonces, eh, como les decía, esta estructura administrativa se ve más a partir de precisamente del desarrollo de empresas medianas o grandes, porque son las que consolidan del marketing, ¿no? Entonces, puede ser que en la tiendita de la esquina, pues no se tenga este departamento o no se tenga precisamente el tema de las ventas o el marketing muy en cuenta, sobre todo porque pues está ahí, ¿no? Tratamos de ubicarnos en cierto lugar y tener a la vista los elementos de más consumo que se tengan. Sin embargo, no se sigue una estrategia como tal. Eso ya le corresponde a las empresas más desarrolladas, ¿no? O a las que tienen más elementos para desarrollar este tipo de departamentos o este tipo de, de, de mecanismos de marketing, ¿no? Y eso se puede ver en las grandes empresas, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos podido ver, por ejemplo, los comerciales de Coca-Cola, ¿no? O inclusive se dice a nivel general que cuando es la temporada navideña o las fiestas de fin de año, pues todos sabemos cuando ya se acerca la fecha, pues cuando este tipo de empresas como Coca-Cola empieza a poner en sus productos, pues eso, ¿no? Los elementos que se dicen navideños, ¿no? Que el Santa Claus, que los ositos y este tipo de elementos, precisamente que tienen que ver con el marketing, ¿no? Y todos tenemos esa visión de consumir, por ejemplo, ese tipo de productos que pues presentan los elementos mercadólogos del momento, ¿no? Entonces, todos queremos hacernos de ese tipo de productos y mucho tiene que ver, les digo, con las estrategias que se siguen, pero para las empresas ya más consolidadas, ¿no? Muchas veces a nivel producción, es decir, de la primera estructura que vimos y a nivel finanzas, el presupuesto ya está ahí, ¿no? Y ya no podemos modificarlo tanto o no podemos modificar el proceso de producción porque ya llegamos a un límite. Entonces lo que queda para buscar el crecimiento dentro de la empresa, el crecimiento dentro del sector, pues es realizarlo a través del marketing, ¿no? Es convencer al consumidor a partir precisamente de herramientas de mercadotecnia y de marketing. Es así
cómo se puede consolidar un nivel superior de ventas. Y finalmente, pero no así por ser el de menor importancia, pues está el personal, el que involucra a los recursos humanos, ¿no? Eso quiere decir RH. Los recursos humanos precisamente, o actualmente ya no se le conoce así, sino se le conoce como la gestión del capital humano, en el que precisamente eh, es aprovechar de mejor manera las capacidades de cada uno de los perfiles de las personas que colaboren con nosotros, ¿no? Entonces, ahí es como este departamento tiene esa obligación, sobre todo porque va a nutrir o va a coordinar a los otros, a las otras estructuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se tiene una empresa y de manera general se solicita, ¿no? Solicitamos operador de tal maquinaria, ¿no? El personal de recursos humanos o el departamento o la estructura de recursos humanos, pues tiene una labor muy importante, ¿no? Porque imagínense que una persona con tal de obtener un empleo diga, sí, yo sé operar cierta máquina y tengo cierta experiencia y para él sea fácil, ¿no? El hecho de la operación de dicho mecanismo. Y resulte que no, que no nos pudo comprobar y a la mera hora en la práctica no sepa manipular esa máquina o no sepa desarrollar la tarea a partir de lo que se nos dijo al momento de la contratación, y eso va a ser contraproducente para la empresa, ¿no? Sobre todo porque enseñarle a esa persona a utilizar la máquina, pues va a salir más costoso que el haber obtenido una persona que ya tenía la experiencia de manejo de esa máquina, ¿no? Entonces, por eso es una labor muy importante el Departamento de Recursos Humanos, porque ellos van a valorar lo que, como les digo, ahora se conoce como gestión del talento humano, ¿no? Es decir, según las habilidades que presente y que demuestre la persona, van a precisamente a decidir si colabora o no con la empresa, ¿no? Entonces, eh, yo les puedo poner un ejemplo, ¿no? En algún momento traté de hacer las pruebas, por ejemplo, para ingresar a trabajar a otra dependencia de gobierno, como es la Comisión Federal de Electricidad, y en ese sentido me hicieron una serie de pruebas que no me habían hecho antes, ¿no? Sobre todo porque este tipo de empresas mantienen una estructura administrativa en la cual sí se necesita comprobar que tengas los conocimientos necesarios para adquirir ese puesto, ¿no? Entonces te hacen una serie de pruebas, de desarrollos que involucran a muchos procesos precisamente para que tú demuestres si cumples, ¿no? Con los requerimientos que se necesitan en ese puesto. Entonces les decía, ¿no? Para la cuestión operacional se puede ver ahí, pero involucra también al sector financiero o al contralor, ¿no? Puede ser que haya un recién egresado que tiene todos los conocimientos en este tipo de relaciones presupuestales, pero que tal vez estemos buscando una persona o por eso ustedes se encuentran ahí, ¿no? Se solicita cierto personal, pero con tantos años de experiencia, sobre todo porque lo que buscamos es eso, ¿no? El que esta persona nos garantice precisamente que sí va a dominar esta serie de procedimientos o de procesos. Y lo mismo para el caso del marketing, ¿no? Entonces, ahorita es muy común buscar personas que se encarguen del marketing de una empresa a nivel redes sociales, ¿no? Sobre todo porque tienen que tener esta interacción con las personas. Entre más viral se vuelva una publicación de una empresa, de un negocio en las redes sociales, pues va a tener mayor éxito el departamento de marketing o de ventas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que la dirección, el departamento o los encargados de los recursos humanos o de la gestión del talento humano encuentren los perfiles adecuados, ¿no? Y en eso radica el tema de su importancia, ¿no? Sigue siendo muy importante valorar, al menos en el sentido de una empresa, qué colaboradores van a contribuir con la misma y precisamente van a comprobar si dominan el tema de sus perfiles o qué tipo de ciudadanos necesitamos para incorporarlo. Puede ser que alguna empresa inclusive sea de las que le dé la oportunidad o sea menos costoso para ellos formar cierto tipo de profesionales. Por ejemplo, hay algunas inclusive que hacen esa acotación en la cual se necesita personal recién egresado de una licenciatura, por ejemplo, ¿no? Sobre todo porque no está maleado, no tiene ciertos pensamientos que los hayan involucrado antes con otro tipo de empresas, entonces ellos pueden formarlos o pueden inclusive educarlos según la visión que tenga su empresa, ¿no? Entonces, en ello radica la importancia de esta estructura. Y ahí están, esas son las cuatro grandes estructuras a nivel administrativo que manejan las organizaciones, les digo de manera general, estas sí se pueden observar, pero tal vez ya en un nivel medio o superior
respecto al tema de la empresa, ¿no? Entonces, esas son las estructuras administrativas. Algunas reflexiones que podemos tener sobre la empresa. Bueno, por ejemplo, ¿por qué es importante, no? Y ya lo habíamos mencionado en su momento. El tema de estudiar a la empresa como tal, el que ustedes estudien a la empresa, tiene que ver mucho tanto con la cotidianidad como con aspectos dentro inclusive de su vida profesional. Es decir, recuerden que la empresa, si no se los he dicho, la empresa pues es ese átomo dentro de la gran estructura orgánica que podríamos denominar el aparato económico, ¿no? Entonces, si bien, por ejemplo, encontramos microempresas a nivel datos duros, las micro, medianas empresas representan el 80% de la actividad económica de un país, al menos del nuestro, así se maneja, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que si bien a nivel individual, pues ustedes pueden decir, no, pues es la tiendita de la esquina, ¿no? O es el zapatero, o es la tintorería, o es la lavandería, o es la cocina económica, o es la zapatería. Entonces, eh, a nivel individual sí, tal vez no tenga más trascendencia que el de nivel local, ¿no? Nosotros en el lugar en el que vivamos, pues podemos encontrar estos negocios que son conocidos por nosotros, por las personas que habitamos en esa localidad. Tal vez si viene una persona inclusive de otra zona del estado, pues nunca haya escuchado hablar de esa cocina, de esa zapatería, de esa lavandería, ¿no? En general. Pero ¿qué pasa? La suma, el agregado, como se le conoce, el agregado de todas y cada una de esas empresas, pues representan en total el 80% de la economía. Y ya lo decíamos en su momento, el hecho de que vivamos actualmente esta crisis es precisamente porque el 80%, ese 80%, pues está sufriendo pérdidas, ¿no? Está sufriendo los estragos de haber cerrado tanto tiempo, ¿no? Muchos de ellos inclusive no se han podido sostener, muchos de ellos cerraron ya definitivamente, y es por eso que estamos viviendo una época de crisis, ¿no? Estas empresas, como les digo, aunque en lo individual parecerían pequeñas, en conjunto, en el gran conglomerado, pues sí representan más del 80% de la economía de nuestro país. Entonces, es muy importante. A eso iba con el hecho de reflexionar sobre la importancia de las empresas. Y vamos a ver aquí este ejemplo, ¿no? Y dice, ¿qué pasaría si una empresa quiebra, ¿no? ¿Cómo verían las afectaciones? Y es un ejemplo real, ahorita está pasando, como les digo, muchas medianas y pequeñas empresas ante el tema de la pandemia quebraron. Las grandes empresas sí sufrieron pérdidas, no lo dudo, pero ya han podido inclusive hasta retomar su ritmo de producción y su ritmo de distribución que tenían anteriormente, ¿no? Y esas grandes empresas pues representan un 20% de la economía nacional, que si las vemos desde el punto de vista individual, pues sí son mucho más importantes, ¿no? No se puede comparar una industria como lo es Coca-Cola FEMSA con la tiendita de la esquina, ¿no? O la zapatería de la esquina, porque precisamente el poder de mercado que tienen es mayor, la infraestructura es mayor, la inversión es mayor, todo es a gran escala y precisamente en ello radica su diferencia a nivel individual, pero a nivel agregado, la suma de cada uno de esos tipos de negocios, pues las sigue siendo en mayor medida las pequeñas, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué pasaría si una empresa quiebra en su momento? Pues en primer lugar están los empleados, ¿no? ¿Qué pasa con los empleados? Pues dejan de obtener un ingreso porque pues muchos de ellos van a ser despedidos, ya no se puede ser solvente con ellos, ya no se les puede pagar, dado que ahora hay que precisamente declararse en quiebra, ¿no? Y para resolver el tema de las liquidaciones y el tema de pues ahora sí que dejar en orden todo el tema de la empresa, vamos a tener inclusive hasta que vender la infraestructura, las máquinas y todo lo que se pueda para precisamente finiquitar a los trabajadores y lamentablemente terminar una relación laboral. A nivel de toda la administración, de toda la economía, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando una persona es desempleada o deja de obtener ingresos, surgen una serie de problemas, ¿no? Digo, a nivel sociológico, a nivel de la sociedad,
involucra muchísimos problemas, como que estas personas pueden caer en temas delictivos, pueden robar, pueden incurrir en actividades ilícitas, ¿no? El llamado dinero fácil, de involucrarse en una serie de actividades que sean ilícitas, pero que me estén pagando muy bien por realizarlas, ¿no? Pero es dinero fácil y muy peligroso. Eh, que más pueden inclusive caer en problemas sociológicos de tinte de drogadicción o este tipo de problemas, ¿no? Que involucran a la sociedad. En este caso, pues no nos vamos a especializar tanto en eso, pero sí en el sector económico, ¿no? Y lo que va a pasar es de que van a dejar de consumir porque tienen menos empleo, menos ingresos, perdón, al carecer de empleo, en lo que buscan otro o en lo que comienzan a tener el ingreso que tenían o que percibían en esta empresa, pues van a tener que reducir su consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una familia dependía de ese consumo, tal vez ahora tengan que consumir menos productos o tal vez ya no se le destine el ingreso a otro tipo de actividades que tengan que ver con el ocio, ¿no? Tal vez ahora ya no voy a poder ir al cine, ya no voy a poder comprarme ciertos artículos que se consideran secundarios, ¿no? Que puedo vivir si no los consumo. Entonces, aún así, el tema de su consumo va a disminuir y en la estructura general de la economía, por ejemplo, pues dejarían inclusive hasta de pagar impuestos, ¿no? El tema de los impuestos es visto de manera general como una cuestión mala, pero en la teoría, si todo funcionara bien, el tema de los impuestos es muy necesario, ¿no? Porque es la única forma en cómo el gobierno, las autoridades que administran el tema del gobierno y de los recursos públicos, la única forma de obtener ingresos es a partir de los impuestos, ¿no? Entonces, pues las personas dejarían inclusive hasta de pagar impuestos de ahorrar algo de ingresos. También afectaría desde el punto de vista de los proveedores, porque pues perderían clientes y tendrían que hacer cambios en su producción. Es decir, cuando una empresa ve que los niveles de consumo disminuyen porque tienen menos clientes, precisamente ellos dicen, bueno, pues ahora tenemos que disminuir la cantidad de bienes que estamos produciendo, ¿no? Entonces, hablando en un sentido de, por ejemplo, una industria refresquera, puede ser que los detecte, ¿no? Y diga, no, pues, actualmente los niveles de ventas están muy por debajo de lo que deberían ser. Vamos a tener que reducir el nivel de producción, dado que si seguimos produciendo al mismo ritmo, podemos tener incluso pérdidas, ¿no? Porque no vamos a vender ese producto. Muchos clientes nos van a decir, ya no necesito el servicio porque pues, voy a cerrar mi negocio. Entonces, es una llamada de atención también para los proveedores. Y obviamente también los proveedores o las empresas, si lo quieren ver desde ese punto de vista, también pagan una serie de impuestos, ¿no? Entonces, como tal, pues sí es necesario tomar en cuenta a los proveedores, ¿no? Y finalmente, en el sector gobierno, ¿qué es lo que pasa? Que como los empleados perdieron su empleo, dejaron de pagar impuestos y además dejaron de consumir, eso afectó a los proveedores porque ahora tienen que reducir el nivel de producción, tienen menores ventas y por lo tanto también no son capaces de pagar todos sus impuestos al gobierno federal y por lo tanto por lo tanto, también va a tener afectaciones dentro del nivel gobierno, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues ahora se recaudan menos impuestos, tal vez los ciudadanos o las empresas en general no los pagaron y por lo tanto el gobierno va a tener menos recursos para invertir. Y eso genera precisamente que no se hagan programas sociales, como por ejemplo apoyos a los agricultores, apoyos a los estudiantes que necesiten becas, toda esta serie de apoyos que en su momento sean necesarios para, la, para la economía en general, ¿no? Y obviamente pues va a tener que ver con el tema del dinamismo en la economía. La economía va a entrar en una etapa de crisis, en una etapa de recesión, en la cual precisamente no se puede avanzar dado ese estancamiento, ¿no? Por eso, les digo, es un efecto dominó, si lo pueden ver así desde ese punto de vista, ¿no? El hecho de que le vaya mal a las empresas, pues va a afectar a toda la estructura que conocemos actualmente, ¿no? Pasando por el gobierno y pasando
por la economía misma. Por eso es que a todos nos conviene que a las empresas les vaya bien, y es por eso que muchas veces se cuestiona, por ejemplo, tomas de decisiones como las del actual presidente, ¿no? Digo, no es con afán de ser partidista, no es nuestra clase, no es nuestra incumbencia de momento, pero sí lo pueden ver ustedes, ¿no? Y es algo que nos afecta en la realidad, el hecho de que, por ejemplo, no haya programas para apoyar a este tipo de empresas. Y muchas veces él lo entiendo el discurso que dice, no, yo no voy a apoyar a empresas porque pues ellas mismas se pueden sostener, pero les hago esta acotación y por eso les mencioné los porcentajes anteriores. Esas empresas a las que muchas veces se refiere el presidente que no necesitan apoyo, pues son ese 20%. El 80% de las empresas que sí necesitan créditos, apoyos, impulso precisamente en esta época de crisis, pues son las pequeñas, las medianas, ¿no? Entonces ese 80% es el que se debe de salvar. Entonces, si no tenemos esta visión amplia y si no vemos la importancia que tienen las empresas eh, con la sociedad actual, pues no podríamos entenderlo, ¿no? Y tal vez sí, bajo ese discurso, pues no se esté apoyando lo suficiente a las empresas, ¿no? Entonces, eso es lo que quería, a esa conclusión quería llegar a partir de esta lámina, en el que reflexionáramos eso, ¿no? Que las empresas en un sentido administrativo se conforman de cierta magnitud, pero también en un punto de vista de la reflexión de la empresa es muy importante porque es el núcleo, es la parte esencial de todo el aparato económico y por eso ustedes deben darle esa importancia a cada una de las empresas y tal vez en su momento ustedes lo vayan a vivir cuando emprendan un nuevo negocio o se dediquen a colaborar con alguna empresa eh, y puedan ver, ¿no? Si bien insistimos a nivel individual, cada una de las empresas, pues, no tienen la participación que se desearía en el sentido de ser importantes, sí a nivel colectivo, ¿no? A nivel colectivo, les digo, representan la base de la actividad económica y es por eso que es muy importante entenderlas. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario al respecto antes de que sigamos avanzando? ¿Todo bien? Sí, profe, bastante bien. Ok, ok, bien. Entonces continuamos. Y para ir finalizando la sesión de hoy, vamos a ver, ya vimos, ¿no? Por qué es importante el tema de la empresa, por qué se estudia tanto la empresa, ¿no? Por qué se toman decisiones a partir de la empresa. Y precisamente la formación de las empresas es trascendental, ¿no? Entonces, este concepto de formación de empresas se refiere a la toma de decisiones, a la generación de nuevas ideas y a la organización de los factores de producción, ¿no? Entonces aquí podemos hacer un paréntesis y recordar que el tema de los factores de producción en un nivel administrativo, pues son la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. La tierra, precisamente, recordemos, se refiere a cada uno de los pasos, a cada uno de los procedimientos que se dan a partir de eso, de la tierra física, ¿no? Es decir, en el caso de un agricultor, la tierra donde trabaja, eso es lo considerado el factor de capital tierra. En unas oficinas, el factor de producción tierra tiene que ver el lugar en donde está asentada esa oficina. Entonces, es como tal tomar en el sentido literal el concepto de la tierra. El factor de producción trabajo tienen que ver precisamente con lo que se denomina horas hombres, ¿no? Y digo, no por hacer acotación a solamente el género masculino, sino que así se le llama en la terminología, pero quiere decir con el esfuerzo en horas, el esfuerzo que realiza cada uno de los individuos, cada uno de los seres humanos, ¿no? Si lo quieren ver así. Horas hombre, horas mujer, lo que determina es eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo se le dedicó a hacer alguna actividad? En el caso por ejemplo, del sector agrícola, ya decíamos, el factor de producción tierra, pues la tierra literalmente, y el trabajo son las horas que le dedica ese agricultor a en un primer momento sembrar la semilla, regarlas y posteriormente cosechar, ¿no? Esas horas que le dedicó al día al tratamiento de todas sus hectáreas de campo, eso es lo que se denomina el factor trabajo.
El factor capital son todos esos bienes precisamente que se refieren a los instrumentos y a los aparatos que vamos a utilizar para el proceso productivo, ¿no? Entonces, retomando el ejemplo del cultivo de la tierra, tenemos ya que establecimos el factor de producción tierra, trabajo, y el capital se referiría desde cualquier instrumento, por más rudimentario que sea, perdón, que sea, como en el caso de un agricultor, que él mismo, con sus propias manos, se ponga a hacer los surcos, ¿no? Y a sembrar la semilla, o si se hace, o si se apoya de una yunta de animales, pues ahí tiene un mecanismo para hacer los surcos, o si ya tiene mayor acceso y recursos, puede ser que tenga un tractor, ¿no? Entonces el tractor ya se va a dedicar directamente a todo este procedimiento de hacer los surcos para cultivar la tierra, ¿no? Entonces, a eso se refiere el capital. Todos y cada uno de estos instrumentos, estos materiales, estas máquinas que nos van a ayudar precisamente con la producción de un bien. Y finalmente el tema tecnológico, que tiene que ver precisamente con los avances, ¿no? Los avances que se hagan en cada uno de los factores del nivel de producción. El factor tecnológico tendrá unos 50, 60 años que se incorporó como un factor de producción. Antes nada más eran la tierra, el trabajo y el capital, pero a partir del capital se derivó y se hizo como una instancia aparte de tomar en cuenta el tema de la tecnología. Y lo podemos ver igual en el tema de los cultivos, pueden ser las semillas genéticamente modificadas, ¿no? Entonces puede ser que yo viva en un lugar en el que ahora ya no llueve tanto y necesito que la semilla crezca y se desarrolle en un ambiente semiárido, ¿no? Entonces puede ser que la semilla normal ya no tenga el crecimiento o ya no dé precisamente el cultivo, dado que tal vez no la puedo regar tan constantemente o las condiciones del clima han cambiado al grado de que pues ahora la semilla ya no funciona, ¿no? Y la incorporación de nueva tecnología de semilla genéticamente modificada tal vez sea una respuesta. Les digo, hay un amplio debate, ¿no? Y no es nuestra materia para entrar a debatir eso de que si las semillas modificadas son mejores que las criollas, que si debemos de preservar las criollas, que las modificadas tienen alteraciones en el ser humano. Ahorita no es nuestro tema de debate, eso es para otra materia. Ahorita lo que nos precisa es eso, ¿no? De que modificar una semilla, hablando estrictamente del campo, puede darnos inclusive un fruto mucho más grande y con menos uso de agua o menos uso de condiciones dentro del campo, ¿no? También la tecnología incluye, por ejemplo, que tal vez se desarrolle una máquina, no sé si ya exista, pero se desarrolle una máquina que no nada más haga el surco en la tierra, ¿no? Sino que también inserte la semilla y de una vez la riegue, ¿no? Y también estos sistemas tan complejos que hay o que se ven bueno, yo los he visto más en videos y así, el tema del riego, ¿no? Entonces veo que son estructuras muy grandes y que riegan de forma pareja todos los cultivos, ¿no? Y están programados para regarlo cada cierta hora. O el tema, por ejemplo, de los invernaderos, ¿no? Hay invernaderos muy sencillos que nada más es el tema em, de aprovechar el sereno y el goteo que se tiene en los cultivos, y hay otros más elaborados, ¿no? Que controlan el clima que hay dentro del invernadero y las condiciones el nivel de humedad y todo este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, la tecnología van a ser todas esas técnicas. La tecnología, recuerden que es esa sistematización de técnicas que tiene el ser humano precisamente para ayudarlo a resolver cierto problema, ¿no? Entonces, una vez que hicimos este paréntesis para explicar cuáles son los factores de producción o recordarlos, podemos volver a leer. Dice que es la toma de decisiones para la generación de nuevas ideas y la organización de esos factores de producción para producir un bien o servicio, ¿no? Entonces, administrar, organizar, sistematizar de manera metodológica tanto los factores de producción como los factores que ya hemos visto que involucra una empresa, que es el tema operacional, el tema administrativo, el tema financiero y el tema de recursos humanos. Esa conjunción lo que va a hacer es precisamente formar una empresa, ¿no? Formar una institución de la cual a partir de la producción de un bien o servicio se va a establecer como empresa. Eso es lo que le quiero que les quede claro, ¿no? Y por eso la importancia de que involucre toda esta serie de elementos y de terminología teórica y práctica
precisamente para entender su importancia, ¿no? Ya les dije, la empresa es el núcleo, es la partícula más importante de la parte económico y que tenemos que tomarlo en cuenta así, ¿no? Valorar su importancia precisamente al momento de estudiar temas administrativos. ¿Qué más nos dice? El empresario tendrá que buscar las formas de producir un bien que impliquen un menor costo, que impliquen un menor costo para satisfacer las necesidades de los consumidores. Y por lo general, el tema de las empresas se ve desde el punto de vista privado. Como les dije, hay empresas de carácter público, pero esta visión de la formación de empresas es precisamente en la perspectiva privada, ¿no? Es decir, vamos a tratar de satisfacer las necesidades de los consumidores, pero también nosotros como empresarios vamos a buscar o hacer el tema de señalar el tema de lucrar, ¿no? Es decir, generar a partir de las ventas un beneficio, ¿no? Después de descontarle los costos que tenga que ver con los recursos humanos, operacionales y los factores de producción, a las ventas, se le resta todo esto a las ventas, los costos menos las ventas, pues van a ser los beneficios, ¿no? Y eso es ese es el fin de las empresas, y que a partir de esos beneficios, pues se va a contribuir a la mejora de las actividades económicas, ¿no? Entonces, el proceso de formación de empresas sí puede ser complejo y vamos a ver que tiene otra serie de requisitos, pero es muy importante, ¿no? Al menos en la sociedad mexicana es muy importante el hecho de la creación de las empresas. Y aquí está de manera general, primero lo vamos a ver desde un punto de vista teórico y después vamos a ver los requerimientos burocráticos que implica el proceso de creación de una empresa. Entonces, de manera general, debemos definir el concepto de nuestra empresa, ¿no? Puede ser que en el caso de su formación, pues yo quiera poner una empresa relacionada a los temas gastronómicos, ¿no? Después decidir qué tipo de empresa se creará, pues en este caso yo quiero que sea una empresa privada, porque a partir precisamente de buscar beneficios, es decir, de que yo a través de mis platillos o de las técnicas que yo vaya a desarrollar, voy a buscar eso, ¿no? Tener un restaurante, tener un negocio en el cual los conocimientos en el tema gastronómico me sirvan precisamente para obtener un beneficio, ¿no? Entonces va a ser de tipo privado. Tener claro el nombre, nacionalidad y domicilio fiscal. Bueno, esto es un poco más burocrático, pero sí, ¿no? Desde el principio ustedes ya deben de tener la imagen que van a querer proyectar y sobre todo establecer toda esta serie de requisitos que se necesitan dentro de nuestro país para entrar dentro de la formalidad, ¿no? Que es lo que todos esperamos, ¿no? El hecho de que una empresa sea formal va a contribuir precisamente al crecimiento de la economía a partir de que ya vimos ese proceso, ¿no? Contribuye con sus impuestos y contribuye a generar empleos y todo este tipo de situaciones, ¿no? Contrario, tal vez, digo, no es que sea malo, pero no contribuye tanto como la industria informal, ¿no? Las empresas informales, dado que pues no se contribuye al desarrollo del Estado. Les digo, eso en teoría. Como todos sabemos, pues ahí hay unos ciertos problemas con temas de corrupción, con temas de que esos impuestos de nada sirve que se recauden si son usados para beneficio de una persona o de un grupo, ¿no? Entonces, digo, de nueva cuenta les repito, ese no es ahorita nuestro ámbito de análisis, sino de hablar cómo debería de funcionar el aparato empresarial y económico, ¿no? Después van a delimitar lo que se va a producir en la empresa, el producto o servicio. Entonces ya tal vez ustedes digan, bueno, pues yo me voy a dedicar al tema de un restaurante y mi delimitación del producto va a ser tal vez ofrecer cocina tradicional oaxaqueña, ¿no? Sí puede ser. Ya lo delimitaron a que van a ser platillos de aquí, de la región de Oaxaca, y que va a ser tradicional, ¿no? Eso es otro punto importante. Además, van a planear, programar y presupuestar los recursos financieros de la empresa. Es todo el tema administrativo que ya vimos en láminas anteriores, ¿no? Entonces, tienen que sentarse y aquí van a hacer noción, eh, van a tomar todos los conocimientos que adquieran en estos cursos administrativos que en su momento yo les preguntaba, ¿no? ¿Creen que va a ser importante el hecho de estudiar administración para un perfil como ustedes, como el de profesional en la gastronomía? Y pues sí, ¿no? Sí va a ser importante al momento que ustedes funden su propio negocio y se pongan
precisamente usar esta serie de elementos que van a adquirir a lo largo de la licenciatura de manera teórica para desarrollar un negocio, ¿no? Van a establecer la misión, visión y misiones y visiones a largo plazo de la empresa. Sobre todo eso es muy importante, ¿no? Cuando una persona va a emprender, va a realizar un negocio, siempre debe de tener precisamente sus objetivos claros, ¿no? Que a dónde va a querer llegar, hasta dónde va a desarrollar el producto, hasta dónde va a desarrollar los procesos, precisamente porque es el objetivo que se busca, ¿no? Mientras vamos avanzando en el proceso de creación y no se diga ya echando a andar el negocio, siempre tener una meta fija, los objetivos y la visión y las misiones que se tengan dentro de la empresa van a ser fundamentales, sobre todo al tomar aspectos de mejora, ¿no? Si no se han alcanzado los objetivos que se plantearon al principio de la creación de la empresa, debemos de seguir en mejora continua hasta que podamos alcanzar esos objetivos. Y finalmente, designar los procesos y al encargado de la administración de la empresa. Puede ser que ustedes sean como tal los dueños de un restaurante y como tal por su formación, pues ustedes se van a dedicar a un aspecto más que tenga que ver con lo culinario, ¿no? Con el conocimiento gastronómico. No van a tener tiempo de estar viendo temas administrativos y a la vez temas de la creación de platillos y todo este tipo de situaciones que implica, por ejemplo, tener un restaurante, ¿no? O cooperar en un restaurante. Por lo tanto, pues en algún momento ustedes van a tener que tomar la decisión, sí, de tener nociones de lo que es el proceso administrativo y todo lo que implica, pero a partir precisamente de ese conocimiento van ustedes a designar una persona que consideren que va a cumplir todas sus expectativas, como decimos normalmente, que les va a cubrir las espaldas, ¿no? En este tema de los negocios. Entonces sí, sí tiene que ser una persona que esté especializado, probablemente ahí sí ya entre un administrador de empresas, pero que ustedes a través precisamente de una serie de requerimientos, de verlo, de conocerlo y de saber todo lo que les va a ofrecer, ustedes van a tomar la decisión de contratarlo, ¿no? Entonces, eso en cuanto al proceso de creación de la empresa. Bien, para no quedarnos a medias en el siguiente concepto, no hay ningún problema. Vemos mañana estas últimas láminas que tienen que ver con el proceso burocrático y temas del emprendimiento dentro de la empresa. Son 2 láminas más, pero las podemos retomar el día de mañana para que no nos apresuremos en discutirlas. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda o comentario? ¿Quedó claro el tema de hoy? Sí, profe. Ok, perfecto. Pues, si no hay ninguna duda o comentario al respecto, nos vemos el día de mañana aquí, puntuales, por favor. Sí, profe, nos vemos mañana. Cuídense. Dale. Hasta mañana, profe. Mañana. Dale, profe.